Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Muy buenos días para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Feliz sábado, 18 de enero. Bienvenidos a la primera capacitación de membresía de cuidadores. Este año vamos a traer diferentes capacitaciones. Vamos a iniciar desde el principio entendiendo la enfermedad de nuestro familiar, de nuestro ser querido. A lo largo del año vamos a estar dialogando acerca de comportamientos, acerca de manejo de situaciones difíciles. Vamos a tener capacitación acerca del manejo de comportamiento, vamos a tener capacitación sobre estimulación cognitiva y física también, esos beneficios, el de la prevención del síndrome del cuidador quemado, también nos vamos a enfocar en ello, en técnicas de manejo de estrés, en el impacto de el deterioro cognitivo, del diagnóstico de nuestro familiar en la relación, en la dinámica familiar. Vamos a hablar también del duelo en el Alzheimer, desde un sujeto participativo de nuestro familiar viviendo un duelo con un deterioro y nosotros viviendo un duelo también como familiares. Vamos a hablar de adaptación del hogar, adherencia al tratamiento, vamos a hablar o a tratar de realizar un taller más que todo práctico de primer respondiente, eso está proyectado para octubre. Vamos a planificar esas necesidades futuras, proyectarnos en 10 años qué necesidades surgen en nuestro familiar. Y para diciembre tendríamos las recomendaciones a tener en cuenta en esas festividades de fin de año. Pues bienvenidos. Para iniciar el espacio les quiero proyectar un video que nos formula la pregunta, ¿qué le pasa a mamá? ¿Qué puede estar sucediéndole allí a nuestro familiar? Vamos a también a dialogar sobre la comunicación efectiva. Muchas veces escuchamos acerca de la comunicación asertiva. Quizás todos manejamos una comunicación asertiva. Tenemos que buscar o cumplir ese objetivo de que sea efectiva al comunicarme con mi familiar, que suele ser en términos de comunicación con nuestros seres queridos. Ellos lo toman como una orden, como me está imponiendo una orden mi hijo, mi hija, mi hermana, mi hermano, mi esposa, mi esposa. Pues como me lo está dando como una orden, así sea una manera de expresar o de comunicar, ellos lo van a entender de esa manera. Ellos todavía se creen sujetos que toman decisiones. Ahorita vamos a entender un poco de ello. Vamos a hablar de manera general, poco a poco, como les expliqué o les estaba dialogando sobre los temas que íbamos a tener durante los diferentes meses del año, vamos a ir desglosando. Entonces, vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. En este caso, el entender la enfermedad. ¿En qué sucede en el cerebro de nuestro familiar? Entendiendo que no es una enfermedad mental. Muchas veces decimos, es que el familiar o mi ser querido está mal de la cabeza, tiene una enfermedad mental. El Alzheimer no se categoriza como una enfermedad mental, ahorita lo vamos a observar. Pero en primer momento les voy a proyectar el video, me confirman porfa si escuchamos y vemos correctamente y ya iniciamos con el diálogo. ¿Cuándo usted empezó a notar dificultades con su memoria? Ay, me pongo a pensar, doctor, y que No siempre, no, siempre se me olvidan las cosas. Pues mire, hay una diferencia entre una memoria normal y una memoria no normal. La memoria normal es que uno no olvida que olvidó. Porque olvida que olvidó, entonces eso es una señal de mayor urgencia y que requiere atención médica. Nos empezamos a dar cuenta que ella guardaba las cosas y no recordaba dónde estaban. Entonces la llamábamos la maga, porque desaparecía todo. No fue algo que pensamos que era unusual. Cuando estuvo en Colombia fue que la llevaron al geriatra y allá la examinaron
y mi madrina nos dio las pruebas de que sí, ella estaba sufriendo de demencia o Alzheimer's. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de las células del cerebro, la cual a la medida que va desarrollándose empieza a impedir el funcionamiento normal del cerebro. Claro que a veces tiene unos momentos de lucidez, de que se acuerda y, ¿no? Pero ya no se acuerda con detalles la cosa, qué fue lo que, por qué pasó tal cosa. No se acuerda uno bien por qué. Va perdiendo la memoria y le da a uno tristeza, y le da rabia. El desarrollo de la enfermedad empieza en diferentes partes del cerebro. La primera parte que se ve afectada es la área del hipocampo y de ahí va desarrollándose a otras partes del cerebro, ciertos lóbulos frontales, ciertos lóbulos del lado parietal y del occipital. Por lo tanto, uno va a ver manifestando deficiencias ya sea en ciertas capacidades intelectuales o de conductas. Es mi chinita que se me murió. Fíjate que se me olvidó el nombre de mi hija, como esto sí es, eso sí es una cosa tremenda como para ponerse uno a llorar. En este momento se me fue de la mente ella. Mi mamá era una persona que era supremamente ágil. Ella trabajó toda la vida. No se dejó vencer por nada. Por ejemplo, para agarrar uno con sus 5 muchachitas y su esposo y irse a un país sin nada y empezar de nuevo, fue una decisión muy dura, una decisión que no cualquiera la hace. Cuenta cuántos tiene ahí. ¿Quién ganó? Ella. Ahora tenés edad. No, y no aprendí a hacer trampas. 4, 5. Ella fue diagnosticada con el Alzheimer leve moderado. Ella está ya avanzada. Sin embargo, a la edad que ella tiene, está bien. En ese papel, quiero que usted me escriba un pensamiento o una frase completa. En la frase decía que ella le pedía a Dios que le mejorara la memoria o que le ayudara con su memoria para que no la perdiera en total. Muy bien. Tiene una letra bonita. Bueno, allí podemos evidenciar la realidad, ¿verdad? En la que podemos haber pasado o estamos pasando con nuestro ser querido. Sucede, ellos en algunos momentos son conscientes de lo que puede estar pasando allí. Son conscientes en qué sentido, en que desde la desorientación se refleja y se puede sentir que hay algo mal en nosotros, ¿verdad? Uno siente un dolor de cabeza. Muchas veces, y en nosotros, aquí hago la pregunta, nosotros recordamos hace 8 días qué comimos, qué ropa usamos. Quizás hace 8 días no, por memoria que tengamos. De pronto tenemos un recurso o nuestro cerebro puede aproximar. Un recurso en cuanto a qué, de pronto ese día nos tomamos una foto y sabemos, mira, yo me puse esto. En cuanto a la comida, en la pregunta de recordamos qué comimos, nuestro cerebro todavía, como no tiene ningún tipo de alteración, va a realizar una aproximación y va a decir seguramente al desayuno tomé una bebida, si no fue huevo fue un trozo de queso, si no fue pan fue una arepa o fue una tostada o una galleta. En nuestro familiar es más sencillo decir no me dieron comida.
es más fácil encontrar esa respuesta de sí comí, pero no sé qué comí, o no comí, no me han dado nada, o no me acuerdo. Para ellos es más fácil porque el tiempo y la determinación que hacen ese proceso de almacenamiento, nosotros mandamos un mensaje y de pronto el internet está fallando. Entonces lo vamos a tomar como ejemplo en nuestro cerebro. Nos dieron una instrucción y el cerebro de mi familiar está fallando. Entonces no va a llegar, no va a tener una conexión rápida en ese momento. ¿Qué pasa con el mensaje? Con el mensaje puedo restablecer la conexión, ¿verdad? Y ya cuando se restablezca la conexión va a entrar el mensaje sin ningún tipo de dificultad. Pero en nuestro familiar, ¿qué pasa? Ocurre esa desconexión, ese cortocircuito que yo le llamo, y hago el ejemplo y no se va a poder volver a conectar. No va a alcanzar allí la señal para que entre en la instrucción de manera rápida. Puede que la siga entendiendo, pero va a necesitar tiempo. Entonces es una conexión más bajita, más lenta y que requiere de parte de nosotros paciencia, que requiere darle un tiempo de espera para que nos pueda responder. Entonces, hoy vamos a hablar del Alzheimer, de qué es y cómo afecta a nuestro cerebro, de la importancia de la comunicación efectiva, de ese impacto en la memoria, el lenguaje y el comportamiento, que como sabemos y como nos hemos empoderado, ¿verdad?, en la enfermedad de nuestro familiar, sabemos que son los síntomas. Aquí los síntomas uno lo podría determinar como le debe doler la cabeza, el cuerpo, las articulaciones, le puede allí sentir algo extraño al tacto en el cerebro y podemos evidenciar que no, que esos síntomas no son tan físicos, son internos. Entonces hablamos de una falla de memoria. Entonces muchas veces cuando nos duele la cabeza no podemos decir, me está doliendo la memoria, me está doliendo aquí el área del lenguaje. En ellos es difícil ese proceso de comunicación, de expresión, porque el impacto que tiene en la memoria, el lenguaje y el comportamiento son los síntomas de la enfermedad, no comunes, sino es una de las funciones que se van a afectar de alguna manera. Entonces hablamos del Alzheimer, yo les decía al inicio de la sesión que cuando hablamos de Alzheimer muchas veces decimos es una enfermedad mental. Nuestro familiar está loco. La mente ya le está fallando. Entonces sí, una cosa es mental, mente, cabeza, cerebro. Está unida, ¿verdad? Entonces nosotros nos tocamos nuestra cabeza y estamos tocando una capa superficial que es nuestro cabello. Internamente hay otra capa, entonces está allí la corteza que va a proteger nuestro cerebro, está el cráneo, está diferentes sistemas y organismos que lo va a componer. Entonces, hablamos que el Alzheimer en este momento es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva. ¿Qué quiere decir? Que no tiene cura. Debemos de entender, es difícil, ¿verdad? Si hablamos de pronto de una hipertensión, va a tener un mecanismo para mejorar esas cifras tensionales altas. Si hablamos de una diabetes, va a tener un mecanismo, una adherencia al tratamiento para mejorar esos niveles altos de glucosa. En el Alzheimer tenemos estrategias de prevención o tratamiento, ¿verdad? Pero vemos que no va a tener cura. No podemos de pronto proyectarnos desde esas expectativas de mi familiar inició tratamiento y se encontraba en una fase 3, 4 de la enfermedad y proyecto que para el año siguiente se encuentre en una fase 1. Se detiene, se puede ralentizar la enfermedad, entonces puede quedar en esa fase 3, 4 durante 10 años. Sin embargo, debemos determinar de que va a progresar. Queramos o no queramos, no sabemos el tiempo, existe una medida aproximada, ¿verdad? Que dice posiblemente entre 2 años, año y medio, puede avanzar la enfermedad. Entonces hablamos que es crónica, neurodegenerativa y progresiva, ¿verdad? Que afecta ¿qué? Unas funciones cognitivas que todos los seres humanos tenemos. Nuestro cerebro está compuesto aquí, como lo vemos gráficamente, así siempre se ha graficado, porque a nivel de estudios científicos lo podemos determinar que así se puede ver.
Entonces, hablamos de cerebro y nuestra mente, nuestras funciones lo va a graficar una imagen. Si hablamos de pronto de, les digo, la comida preferida de nosotros, nuestro cerebro va a graficar y va a generar como un pensamiento. Y ese pensamiento, ¿cuál va a ser? Entonces, nuestra comida preferida. Entonces, de pronto allí un pescado, una hamburguesa, un postre, lo va a graficar. Son funciones cognitivas o ejecutivas en su defecto que tenemos, como la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Por eso hablábamos aquí del impacto. El impacto va a ser sin duda en la memoria, el lenguaje y el comportamiento. Entonces tenemos unas funciones cognitivas y el cerebro se divide por diferentes lóbulos, ¿verdad? Esos lóbulos van a guardar o van a tener allí el control y la autoridad de ciertas acciones, de ciertos procesos que tenemos como seres humanos. Entonces, hablamos del lóbulo parietal, nos habla que allí está a nivel sensitivo, lo podríamos llamar. Está el tacto, el gusto, el olfato, la precisión y la temperatura. ¿Qué pasa? Nosotros podemos observar estos cambios de manera interna y con el especialista. ¿Cuál sería el especialista? Neurólogo o psiquiatra. Ellos dos nos van a dar lectura de lo que le pasa al cerebro de nuestro familiar. De que de pronto nosotros con estrategias podemos abordar allí para manejar esas situaciones. Con medicamentos, con tratamiento farmacológico lo podemos hacer también. Pero a veces no entendemos qué puede estar sucediendo. Resulta que mi familiar sabía cocinar, empezó la enfermedad y ya no mide si de pronto va y coge allí la olleta que estaba prendida en la estufa con la mano sin protección. No sabe si se va a quemar, no va a prevenir ese riesgo. Que de pronto estaba allí con el cuchillo, no va a prevenir que se cortó y no se fijó, no se dio cuenta. Pues allí vamos a presenciar esos cambios. Que hablamos de un lóbulo frontal, donde está el razonamiento, donde vamos a controlar el movimiento, las emociones, la atención y el lenguaje. Allí, ¿qué va a pasar? Va a tener alteración. La enfermedad no va a atacar una sola parte. No vamos a decir, el Alzheimer atacó únicamente el lóbulo frontal y perdió estas funciones, pero las otras están completamente. La memoria, que es la que de pronto más inferencia tiene allí en la enfermedad, la que más repercute. La memoria está ubicada en las interconexiones, está en todo el cerebro, nuestra memoria, porque resulta que tenemos varios tipos de memoria que más adelante en el transcurso de las capacitaciones los vamos a explicar y las vamos a entender. Entonces, como seres humanos tenemos diferentes tipos de memoria. Que de pronto el médico nos dice, tu mamá perdió la memoria a corto plazo. Por eso se le olvida esos detalles, como que desayunó en la mañana, qué hizo durante el día. La memoria a corto plazo de pronto son esos recuerdos que ya almacenamos, que es algo del pasado. ¿Qué va a quedar allí? Entonces recuerdo que cuando tenía 20 años vivía allí en la finca, compartíamos con los amigos, con los sobrinos, con los hijos pequeños y me quedaron esos recuerdos y son los que traigo desde esa reminiscencia, ¿no? Evocar los recuerdos del pasado. Entonces tenemos allí el razonamiento, movimiento, emociones, atención y lenguaje. Hablamos de un lóbulo temporal que nos indica que tiene manejo y control de la memoria, del aprendizaje y de la audición, teniendo en cuenta y haciendo énfasis que allí hay una memoria, un tipo de memoria de las que hemos dialogado. Aprendizaje audición. Hablamos del lóbulo occipital, que es la visión. Entonces, por eso se divide. Y de pronto esto no lo vemos comúnmente, no vamos a decir me duele el lóbulo frontal y las emociones son las que me están doliendo. Quizás hablamos de hemisferios derechos, hemisferios izquierdos, que al realizar estimulación cognitiva, física, emocional, sensorial, va a estar allí, las vamos a estar fortaleciendo, ¿verdad?
que muchas veces decimos, no, resulta que yo soy muy bueno para las matemáticas, pero la lectura o la escritura no se me da, porque mi habilidad son las matemáticas y por eso elegí ser administrador, contador, ingeniero quizás. Pero resulta que me tengo que leer, tengo que escribir, tengo que desarrollar artículos, no se me va a dar. ¿Qué pasa? No es que seamos buenos, solo que nuestra capacidad o nuestra habilidad se ha desarrollado y se ha focalizado en ese hemisferio. Pero si yo manejo los dos, va a estar fortaleciendo. Resulta que en un hemisferio va a estar el pensar y en el otro está en llevar a cabo un movimiento. Entonces, cuando realizamos gimnasia cerebral, los que nos han acompañado en los espacios de desahogo emocional de todos los días, de lunes a viernes, hemos hecho ejercicios de abre la mano, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Allí, este ejercicio sencillo de abro una mano, cierro la otra, abro la otra, cierro, nos está ayudando a trabajar los dos hemisferios. Le está diciendo al cerebro, hey, te tienes que conectar, te tienes que activar y tienes que funcionar de las dos maneras. De pronto desarrollamos uno, el otro queda allí inactivo, no es que esté totalmente perdido, solo que está apagado y necesitamos activarlo un poco. Hablamos de las causas y los factores de riesgo. ¿Por qué pasa el Alzheimer? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿es hereditario o no es hereditario? Entonces hablamos de unas placas y unos ovillos. El Alzheimer se asocia con esa acumulación de placas beta amiloide, ¿verdad? Es una proteína tau que se acumula en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos interconexiones. Entonces, tenemos muchos cables allí conectados. Y cuando ataca la enfermedad, cuando se lleva a cabo esa acumulación de la proteína, hace un cortocircuito, se obstruye ese conducto y allí se pierde. No se puede volver a conectar, no se puede llevar a cabo. Cuando hablamos de pronto de un ACV, se puede llevar un proceso de rehabilitación, porque en Alzheimer no se puede llevar. Y resulta que quizás en ese ACV hubo un impacto, pero no hubo ese cortocircuito, de pronto se desconectó el cable, pero lo puedo volver a conectar. Y puedo llevar a cabo un proceso de rehabilitación, por eso una persona con ACV entra a un proceso de rehabilitación. Aquí entramos en un proceso de tratamiento y de adherencia a ese tratamiento. Entonces hablamos de factores genéticos, claro, existe un porcentaje genético. Algunos genes pueden aumentar ese riesgo. Entonces aquí hablamos. De allí no me centro mucho porque resulta que no es mi área, no soy neuróloga, no soy psiquiatra, ¿verdad? Pero lo podemos entender un poco de pronto en los exámenes que le han realizado a nuestro familiar, incluso a nosotros, si tenemos antecedentes familiares. Muchas veces en el médico, la consulta médica nos preguntan antecedentes familiares. Allí no vamos a decir mal genio, no vamos a decir que tenemos humor, que nos gusta el café. Allí tenemos que decir, no, antecedentes. Debo de conocer los antecedentes familiares, no solo de nuestros papás, sino de nuestros abuelos, porque es una generación. Entonces se puede pasar la enfermedad. Entonces, antecedentes comúnmente, hipertensión, cáncer, que no en todos va. No quiere decir que como mamá tuvo, yo voy a tener, mis hijos van a tener, los hijos de mis hijos van a tener. Son factores genéticos y allí pues los estudios y el profesional lo puede evaluar. Estilo de vida. Entonces hablamos de dieta, ejercicios, el descanso, enfermedades cardiovasculares pueden influir allí. Hablamos de la edad, entonces es un factor de riesgo. Más común, después de los 65 años hablamos de un diagnóstico. Antes de los 65 hablamos de un diagnóstico en etapa temprana. Historia familiar, hablamos de, entonces, en la historia de nuestra familia se ha tenido demencia. Puede incrementar esas probabilidades, puede tener el gen. Entonces, resulta que el abuelo lo tuvo, papá lo tuvo y el hijo lo tuvo. Podemos tener el gen familiar del Alzheimer. El diagnóstico es necesario, ¿verdad? En la mayoría aquí de los que estamos conectados, nuestro familiar ya tiene el diagnóstico o está iniciando o ya lleva un proceso muy largo. ¿Qué pasa en el diagnóstico?
necesitamos una evaluación clínica sí o sí, que incluye que unas entrevistas, unas pruebas cognitivas y una exploración de antecedentes médicos. Lo siento, volví. Cuando hablamos de esos antecedentes médicos es explorar todo eso que ha pasado, que de pronto los síntomas a los 40 años no los vamos a evidenciar. Quizás a los 50 la enfermedad empezó la acumulación, pero a nivel de síntomas no los hemos evidenciado. Llegamos a los 65, 70 y empezamos con esas fallas de memoria. De manera común el médico nos dice es la edad. Nosotros nos podemos hacer la pregunta o el cuestionamiento. ¿Será que nuestros órganos envejecen como envejecemos físicamente? ¿Verdad? A partir de los 30 se dice que se debe empezar a cuidar porque las arrugas, las marcas de expresión, que ya a los 60 de pronto vamos a tener nuestro cabello con canas, que de pronto los pómulos se nos va a caer, pero internamente decimos, ¿será que el pulmón se envejece? ¿Será que el cerebro se envejece? No podemos saber, ¿verdad? No lo podemos determinar, pero por sentido común podríamos entender que si yo quiero donar un órgano, ese órgano le puede servir a cualquier persona. Yo le puedo donar el órgano a un niño de 10 años, le puedo donar mi riñón a un señor de 80 años, le puedo donar mi corazón. Pues allí debemos de evaluar y de pronto cuestionarnos un poco de nuestro cerebro no envejece, de pronto se deteriora, claro está. Yo no le puedo pedir a una persona de 90 años que me corra una maratón cuando de pronto a sus 30 años lo corría, ¿verdad? Vamos a envejecer. Vejez y envejecimiento. El año pasado tuvimos una capacitación de esas y si recordamos, hablábamos, envejecemos desde el día cero de nuestras vidas hasta el último. La vejez es diferente, son las etapas, ¿verdad? Uno dice, soy adulto mayor a partir de los 60, pero soy adulto a partir de los 40, ya soy un adulto, ya soy viejo, lo podríamos decir. Pero lo entendemos, adultez mayor, ya vejez. 60 años hacia no se sabe, ¿no? No tenemos determinación allí. Hablamos de las imágenes, resonancia magnética, tomografía, hablamos de los análisis, que son unos biomarcadores, análisis de sangre, que detectan señales específicas de la enfermedad. Entonces, el neurólogo, el neuropsicólogo, el psiquiatra nos mandan una resonancia magnética, que vemos generalmente para de pronto graficar la ecografía, o, perdón, la radiografía. Entonces, en la radiografía vemos allí un contraste, en la resonancia o en el TAC podemos observar allí nuestro cerebro de manera plana, no gráficamente como lo podemos ver, y vemos unas manchitas, vemos allí algo más claro, algo más oscuro, gris, negro, blanco. El profesional, el neurólogo, el psiquiatra, es quien va a dar lectura, va a decir, claro, tiene comportamientos a nivel emocional, conductual, difíciles de manejar, ansiedad, alteración, agitación, irritabilidad, y es porque la enfermedad está progresando y afectó esa área. Ya podemos entender, ya podemos irnos un poquito más tranquilos. El médico nos debería de explicar eso. ¿Qué está pasando en el cerebro de nuestro familiar? ¿Dónde está de manera específica o centrada allí la enfermedad? Hablamos del tratamiento, entonces medicamentos, adherencia a ese tratamiento. Objetivo, brindar mejoría de sus síntomas. No curarnos, sino nos brinda esa mejoría. Intervenciones no farmacológicas, las terapias cognitivas, ocupacionales o físicas. Apoyo emocional también hace parte del tratamiento, que en este caso ustedes como familiares, como red de apoyo, se la dan. Y nosotros se la damos a ustedes como cuidadores. Hablamos de la prevención, ejercicio físico regular, dieta equilibrada, actividad mental constante, lectura, aprendizaje, juego. ¿Qué pasa? De pronto vemos una persona 100% activa, que trabajó, que no le quedó tiempo de pronto para el descanso.
para hacer pereza, para estar en reposo. Llega su etapa de jubilación. En su etapa de jubilación ya no tiene una actividad cerebral al 100%. Entonces resulta que llegamos en esa época y decimos, ahora, ¿qué hago si antes mi cerebro estaba ocupado y no me quedaba tiempo ni para pensar que estaba cansado? Ahorita me queda mucho tiempo. ¿Cómo puedo tener esa actividad mental constante? Entonces resulta que ahorita la tecnología puede ser un factor en beneficio o un factor de riesgo. Que la tecnología nos ha minimizado a que él sea nuestra memoria. En que las fechas de cumpleaños ya nosotros no las recordamos. De pronto sí, nuestros padres, nuestros abuelos, en su época lo podían recordar y podía saber, mis hijos, tuve 12 hijos y sé su día de cumpleaños. Ahorita pues tenemos el celular que no lo recuerda, entonces la red social no lo recuerda, hoy es el cumpleaños de Natalie. Ah, perfecto. Un número de celular, antes era la libreta, ¿verdad? Y uno cargaba su libreta, su lista de contactos, ahorita el celular lo guarda y uno simplemente busca de pronto la primera letra del nombre que va a llamar y ya le sale. Que necesitamos de pronto hacer un archivo, ahorita está allí el ChatGPT o la IA que nos va a ayudar, la inteligencia artificial y nos va a ayudar, entonces ya nosotros no vamos a tener esa actividad mental. Entonces, a partir de esos recursos tecnológicos nosotros podemos seguir activando nuestra mente, activando nuestro cerebro. Generalmente el médico te dice, bueno, coge un libro, lee el periódico, a sopa de letras, pinta mandalas, porque es bueno, cumple un objetivo, no de, me lo mandó por quitarme el tiempo porque me vio desocupado, sino que realmente allí fortalecemos muchas funciones cognitivas, no solamente una. Nuestro familiar, cuando de pronto pinta la mandala, cuando hace de pronto la sopa de letras. ¿Qué implica para ellos? Implica recordar cómo debo de coger el color, cómo debo de trazar la línea para encontrar la palabra, cómo identifico que esta palabra dice casa y que acá arriba encontré casa, que para nosotros pasa desapercibido, ¿verdad? Resulta que yo sé preparar café, pero entro a la cocina y no sé dónde ubicar la leche y el café para obtener ese resultado. Eso sucede en nuestros familiares, porque se va perdiendo. Entonces, él sabe ducharse, pero resulta que entra a la ducha y se le olvidó cómo abrir la llave. Se le olvidó que este jabón es el de pronto las manos y no es el del cuerpo. Que de pronto esta ropa se la puso ayer y no se la debe de poner hoy. Algo así tan sencillo que puede suceder desde la cotidianidad de nosotros. Hablamos del Alzheimer y la comunicación. Lo determinamos en 3 etapas. En una etapa temprana, media y avanzada. Hablamos que en la etapa temprana existe una pérdida de memoria reciente, es decir, a corto plazo. Vamos a tener de pronto dificultad para encontrar palabras, problemas con el juicio y la planificación. En esta etapa temprana es muy sutil esos cambios, no los podemos evidenciar al 100%. De pronto nosotros nos encontramos con una persona con el diagnóstico con la enfermedad, no se puede identificar, yo no puedo decir esa persona que va pasando allí tiene la enfermedad. Necesito integrarme dentro de su proceso y convivir. Por eso muchas veces el cuidador va a entender y va a comprender y aceptar la enfermedad. La red externa, es decir, los que no viven con nuestro ser querido, con nuestros usuarios, no lo van a comprender porque ellos lo ven y si lo ven de pronto una hora que fue de visita, lo ve súper bien. Aquí no ha pasado nada. La cuidadora está exagerando esos síntomas o esas situaciones. Pero si conviven, si se integran, si desde la experiencia, no desde lo que escucho, veo y observo, sino desde la experiencia me puedo fijar que existen cambios. Que de pronto estamos hablando y se le olvidó una palabra y quedó allí como en pausa, en silencio, mientras su cerebro la encontraba y activaba nuevamente ese proceso de conversación. Hablamos de la etapa media, hablamos que existe mayor confusión, aquí es más notorio, que va a existir problemas, que va a existir
mayor confusión, problemas para reconocer a personas conocidas, cambios de personalidad y comportamiento. Entonces, dentro de los espacios en los que hemos estado, hemos dialogado sobre personalidad, conducta y carácter. Es totalmente diferente. Y el Alzheimer repercute allí en cada una de manera diferente también. En una etapa avanzada hablamos de una dependencia total para actividades básicas. Pérdida de la comunicación verbal, dificultades motoras y físicas. Quizás esta dependencia total no en todos los casos. Hablamos que la enfermedad en cada individuo afecta de manera personalizada. ¿Qué quiere decir? No a todos empieza con iba caminando y me perdí. No llegué a mi casa. No encontré el lugar. Puede que en la mayoría haya sucedido, pero de pronto en mi otro familiar resulta que nos fijamos porque pagaba una y otra vez el recibo cuando ya lo había pagado. En la otra familia descubrimos que el ser querido tenía la dificultad porque empezaba a hablar y se iba ese hilo conductor y no podía conectar allí muy bien. Hablamos de los principios de la comunicación. Aquí son unas estrategias y unos tips claves para que ustedes como cuidadores puedan implementar en ese día a día, en esa rutina y en ese manejo quizás de situaciones difíciles que vemos con ellos, de cómo le hago entender lo que yo quiero expresar. Que podemos cuestionarnos mi familiar se está haciendo, mi familiar me está manipulando, ¿qué puede estar sucediendo? Está conectado con la realidad, está conectado con su percepción, me está diciendo que está viendo algo, cuando no es así, me quiere asustar, me quiere sacar el mal genio, me trató mal y resulta que después no se acordó lo que yo le dije. Entender que eso es parte de la enfermedad, que en ese momento que pasan esas situaciones difíciles que para cuidador es frustrante, es muy triste, y nos sobrecarga tanto emocionalmente como psicológicamente, es la enfermedad controlando a nuestro familiar. Él allí no le puede decir, Alzheimer, vete, porque yo no le quiero hablar así a mi familiar. Yo no le quiero decir que él me está robando, me está escondiendo las cosas, sino que en ese momento es la enfermedad quien está allí manejando la situación. Entonces hablamos de manera sencilla, de manera clara, usamos frases cortas y concretas. Ejemplo, muchas veces podemos decirle qué te gustaría comer hoy. Es muy amplio para ellos, para nosotros puede que sea muy sencillo. Claro, me pregunta y pues yo digo quiero un chocolate con huevos, chocolate con queso. Para él es muy difícil porque necesita activar esa función cognitiva que quizás se ha ido deteriorando, se ha ido perdiendo y no se ha fortalecido porque no hemos descubierto que es allí donde la enfermedad está más presente y está focalizada. Entonces podemos cambiar ese ¿qué te gustaría comer hoy? Por si conozco a mi familiar, reconozco sus necesidades, sus gustos, sus intereses, sé que de pronto va a querer sopa o va a querer arroz. Entonces le puedo preguntar, ¿quieres sopa o quieres arroz? Allí le di una opción más cerrada. Y me va a decir sopa, o me va a decir arroz, o me va a decir no quiero nada. En ese ¿qué te gustaría comer hoy? Posiblemente no me dé opciones, únicamente tenga una ausencia de respuesta. ¿Cuál es la ausencia de respuesta? No quiero comer, no quiero nada. Porque para ellos es más fácil decir eso que encontrar ese pensamiento para poderlo expresar hacia nosotros. Entonces, que sé que le gusta la fruta y yo le pregunto qué quieres de fruta y me dice que no quiere nada y para mí es extraño, para mí es frustrante que no me dé una respuesta más asertiva y más efectiva. Pero sé que de la fruta le gusta la manzana y el banano. Entonces le puedo decir, ¿quieres manzana o quieres banano? Me puedo decir, quiero las dos, perfecto. Quiero solo banano, quiero solo manzana. O sea que debemos de validar las emociones. Vamos a responder a los sentimientos más que al contenido. ¿Qué sentimientos? Ella no nos puede decir, resulta que hoy amanecí triste, cansado y la memoria me está fallando. Nosotros lo podemos expresar, ¿verdad? Hoy amanecí cansado,
hoy estoy agotado y me siento sin apoyo, no he dormido muy bien, me he sobrepensado sobre qué va a pasar con mi familiar en unos 5, en unos 10 años. Eso es normal en nosotros. En ellos, pues ellos no nos pueden expresar de esa manera tan abierta y tan libre. Quiero ir a casa, por ejemplo. Entonces, en validar esas emociones, quiero ir a casa cuando está en su casa. Nosotros nos desesperamos y de pronto entramos en ese crear el conflicto con ellos y decir, pero papá, estás en tu casa, ¿cómo sé que quieres ir en tu casa? Mire, esta es su casa. Aquí vivimos hace 30 años, hace 50 años. Allí él está alterado y nosotros con esa respuesta lo vamos a alterar mal, más. No es que lo estamos haciendo con culpa, es sin intención porque no tenemos las bases. Nunca nos prepararon, la escuela de la vida no nos preparó para afrontar una enfermedad, para afrontar una pérdida, nunca nos prepara. Para de pronto afrontar una pérdida, ya sea de un familiar, una pérdida económica, una pérdida de nuestra mascota, nunca nos vamos a preparar. Pero sí podemos empezar a capacitarnos, a psicoeducarnos, a entender qué puede estar pasando. Entonces nos dice, quiero ir a tu casa. Podemos decir y cambiar ese, pero es que está su casa, ¿cómo se le va a olvidar? Le podemos decir, entiendo que extrañas tu hogar, pero aquí estás seguro. En pro de su tranquilidad, puedo decir, ahorita vamos a tu casa. Allí no es que le esté mintiendo, no es que le esté siguiendo o llevando la corriente. Es en pro de su tranquilidad. Yo brindo una estrategia frente a ese momento. Posiblemente ese estímulo que está allí de manera insistente de querer irse a su casa va a estar por un tiempo muy corto, no es de manera temporal. Es muy, muy rápido que puede estar ese estímulo. Entonces, que generalmente se da en la noche, en ese síndrome del ocaso, síndrome del atardecer. Entonces llega la noche y ellos presentan alteración, ansiedad, agitación. Quiero ir a mi casa, quiero salir, ábrame la puerta, me quiero ir, necesito llegar a X o Y lugar. Entonces yo no puedo entrar a crear más conflicto y más alteración en ellos, sino con una palabra muy sencilla, entiendo que quieres ir a tu casa, pero resulta que ya no pasa el bus. Resulta que las llaves se nos perdieron, ayúdame a encontrarlas. Allí lo distraje. Él seguramente las va a encontrar, pero en ese momento que las va a encontrar debido a su alteración de memoria, no va a recordar para qué estaba buscando las llaves quizás. O quizás sí. O nosotros como cuidadores, ustedes nos han dicho, le doy la vuelta a la manzana. Salimos de la casa de él, damos la vuelta y llegamos a la casa de él. Pero en primer momento no la conocía, la desconocía totalmente. Y en segundo momento le dijimos, esta es tu casa, entra. Que lo podemos llevar a cabo de pronto cuando lleguen de neuroactivo. Mamá, papá, hermano, esposa, esposo. Llegamos a tu casa. Bienvenido a tu casa. Te estaba esperando tu casa. Allí mi cerebro va a guardar eso. Mi casa, tu casa. Claro, llegué a mi casa, no llegué a un lugar desconocido. Hablamos de evitar corregir. Entonces muchas veces corregimos, claro, porque sabemos de pronto que la persona, mi familiar, entiende y ha hecho eso bien, pero resulta que ahora lo hace mal. Que de pronto antes se lavaba los dientes súper bien y ahorita estoy evidenciando que se está confundiendo la crema dental con el jabón líquido. Y yo entro a discutir o a confrontar y a corregir. Entonces muchas veces no podemos imponer esa lógica si se equivocan porque resulta que ellos tienen una alteración en su capacidad de razonar, en su capacidad lógica, en su toma de decisiones. Entonces puedo simplificar la actividad. Sé que mi familiar se cepilla los dientes y lo hace muy bien. Todavía lo sabe hacer y lo recuerda. Pero no recuerda la crema dental o no recuerda ponerle la crema dental al cepillo. Entonces yo voy a simplificar la actividad y le voy a dejar listo el cepillo con su crema de dientes y solamente le doy la indicación, vamos a cepillarnos los dientes. O papá, ya es momento de que te cepilles los dientes. No, es que tiene que ir a cepillarse porque eso lo toman como una orden en ellos o en nosotros. Yo les digo, es que tienen que responderme. Entonces lo tomamos como una obligación. Entonces, no, si quieren responderme, me pueden responder, me pueden contestar, pueden activar cámara, micrófono. Porque cambia esa manera de comunicarnos también.
Entonces, hablamos de ser pacientes, de darle tiempo para procesar y responder también. Ahora es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué cambios han notado en esa comunicación con su familiar, con su ser